¿Cómo he podido ser tan estúpido? Bueno, esta es literalmente la inquietante pregunta que atormenta a casi todas las víctimas de un psicópata. Es una duda súper profunda, dolorosa y que nos deja clara una cosa desde el minuto uno. Caer en las redes de este perfil psicológico tiene un impacto emocional absolutamente devastador. Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desmontar de una vez por todas esos espectaculares mitos que Hollywood nos ha vendido durante décadas. Apoyándonos estrictamente en la realidad clínica, vamos a descubrir cómo opera verdaderamente el psicópata integrado en la sociedad. Y lo más importante, vamos a transformar esta información clínica en estrategias de defensa totalmente prácticas para el día a día. Nuestra hoja de ruta de hoy es la siguiente. Arrancamos con la definición y los mitos clínicos. Pasaremos a entender su cerebro sin miedo. Analizaremos la lógica del psicópata, descubriremos al psicópata integrado y, para terminar, hablaremos de las defensas y la voluntad. ¡Vamos a ello! Punto número 1. Definición y mitos clínicos. A ver, solemos pensar que un psicópata es, digamos, un enfermo mental totalmente desconectado de la realidad, pero la realidad clínica es muy distinta. No están para nada locos. Su problema fundamental es un déficit brutal de empatía emocional. Entienden perfectamente nuestras emociones, pero las procesan como si fuera una partida de Scrabble mental. Conocen el significado exacto de palabras como amor o dolor, pero esas palabras no tienen absolutamente ningún peso emocional en su interior. Y claro, sin esa resonancia no hay remordimiento que valga. Pasamos a la segunda sección, el cerebro sin miedo. Y es que, a nivel neurobiológico, la cosa cambia bastante respecto a un cerebro normotípico. Por un lado, su corteza prefrontal presenta una actividad mucho menor. Pero lo que resulta fascinante es la amígdala. En su caso, la amígdala hace que literalmente aparten la mirada de las señales de miedo en otras personas. El resultado es una inmunidad casi total al pánico. Imaginaos, esta falta de miedo absoluto incluso puede ser una superventaja en profesiones de altísima tensión, donde pueden operar con una frialdad pasmosa en medio del caos. Esta misma biología les facilita algo verdaderamente llamativo: el acceso constante al estado de flow o flujo. Al analizar el cerebro de sujetos psicopáticos encarcelados, los científicos vieron que pasan una cantidad de tiempo desproporcionada en este estado. Es esa zona de concentración extrema donde pierdes la noción del tiempo y te desconectas de todo. Aunque para nosotros entrar en flow haciendo un hobby es genial, los estudios nos advierten que vivir permanentemente en esa desconexión te aísla por completo de la realidad emocional que te rodea. Entremos en el tercer bloque, la lógica del psicópata. Seguro que os suena el clásico experimento moral, el dilema del tren. Imaginemos un tren sin frenos que va directo hacia 5 personas atadas a la vía. Nosotros estamos al lado de una palanca. Si tiramos de ella, desviamos el tren hacia otra vía donde solo hay una persona. Pensemos por un segundo en la tremenda angustia moral, en la parálisis que nos entra solo de pensar en decidir activamente quién vive y quién muere. Pues bien, lo interesantísimo aquí es que para un psicópata el dilema no existe. Cero. Tirarían de la palanca al instante, sin pestañear. Carecen por completo de esa ansiedad moral que nos paralizaría al resto. Para ellos es puramente un cálculo matemático. 5 es simplemente mayor que 1. Es el ejemplo perfecto de una mentalidad 100% práctica y utilitarista, totalmente libre de escrúpulos emocionales. Y así llegamos a la cuarta sección, quizá la más cercana a nuestro día a día, el psicópata integrado. Atención a este dato porque es vital comprenderlo. Las investigaciones estiman que entre el 1% y el 5% de la población general presenta grados significativos de psicopatía. O sea, quitémonos de la cabeza la imagen del asesino de las películas. Hablamos de vecinos, compañeros de trabajo, jefes o incluso familiares. Están ahí operando de forma totalmente silenciosa entre nosotros. ¿Y cómo logran integrarse también? Pues a través de lo que los expertos denominan la máscara social. Como no pueden sentir afecto genuino, se convierten en actores de primera categoría imitando nuestras emociones. Fingen empatía, fingen amistad, pero siempre con un único fin: manipular y usar a las personas como si fueran simples objetos. De hecho, quienes han sufrido este tipo de relaciones suelen describir que sienten cómo les han drenado lentamente toda su energía vital. Y claro, esto nos lleva a dos escenarios muy distintos. Las fuentes que hemos analizado reportan objetivamente que aquellos con bajo control de impulsos acaban muchas veces en la marginación o en la cárcel. Pero ojo al otro lado de la moneda. Quienes tienen un alto control de impulsos usan su encanto, su valentía y su falta de piedad para trepar hacia el éxito social y corporativo. Esta es la razón por la que estos rasgos se encuentran con tanta frecuencia en ciertos líderes políticos y directivos de altísimo nivel. Al no tener que rendir cuentas a su propia conciencia, prosperan muchísimo en entornos supercompetitivos. Llegamos, por fin, a nuestro último bloque, y el más empoderador:
defensa y voluntad. Entonces, ¿cómo nos defendemos en la práctica? La clínica nos da 3 pasos clarísimos. Primero, haced caso a vuestro cuerpo. Si alguien os genera una ansiedad constante o un mal pálpito, escuchadlo. Es nuestro sistema de alarma evolutivo. Segundo, y esto es radical, ignorad sus palabras y fijaos única y exclusivamente en lo que hacen, en sus acciones reales. Y tercero, para romper esa burbuja de manipulación, buscad siempre la opinión objetiva de personas de confianza que estén fuera del alcance de esa máscara social. Para entender que la humanidad siempre es superior a ese vacío amoral, los expertos recurren a un cruce histórico que pone los pelos de punta. En un campo de concentración coincidieron físicamente 2 figuras opuestas: el doctor Joseph Mengele, la encarnación misma de la psicopatía destructiva, y el psiquiatra Viktor Frankl, quien sobrevivió al horror aferrándose a la dignidad humana. Estuvieron a escasos metros el uno del otro, pero les separaba un abismo insondable. Frankl nos demostró que tener un propósito vital es infinitamente más poderoso que la oscuridad de un psicópata. Precisamente, Frankl articuló este concepto clave, la voluntad de sentido. Sabiendo que el psicópata es puro ego y carece de profundidad espiritual, nuestro mayor escudo es cultivar esa misma profundidad, vivir guiados por valores honestos, compasión y un propósito trascendente. Cuando alguien está fuertemente anclado a sus principios éticos y humanos, se vuelve prácticamente inmune a las tácticas de manipulación de estos perfiles. Así que, para cerrar este análisis, toca hacernos una pregunta muy seria. Si sabemos de sobra que estas mentes operan buscando y explotando nuestra falta de límites, ¿cuáles son esos anclajes morales absolutamente inquebrantables que guían vuestras decisiones diarias? Tener clarísimos esos valores y aferrarse a esa voluntad de sentido es, sin duda, la estrategia de defensa definitiva. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido.